diosa. Esta diosa representada de diferentes maneras en diferentes tradiciones y mitologías a lo largo de la historia de la humanidad, con diferentes nombres, con diferentes formas, pero que representa de alguna manera lo mismo. Y ahorita vamos a platicar de qué representa. Entonces yo le dije, oye, Cristian, pues para mis programas de marzo de la mujer, te entrevisto para que nos hables de esto. Y Cristian, como hombre que no solamente está en favor de la promoción de estas nuevas masculinidades más libres, sino también como hombre simpatizante de las causas de las mujeres, me dijo, no, Claudia, en marzo los hombres nos hacemos a un lado para que sean las mujeres las que hablen. Y entonces me dijo, pero te pongo en contacto con una de mis hermanas, así me dijo, una de mis hermanas, y así lo hizo. De tal manera que hoy me acompaña desde Chicago, ella es mexicana, pero allá vive Laura Sofía González Herrera. Ella es sacerdotisa pagana, curandera espiritual y comunitaria, escritora, activista por la justicia social y la libertad religiosa, sacerdotisa de la diosa y ministra de Circle Sanctuary. Laura, bienvenida a Evolución 2024. Gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias, Claudia, por invitarme y muchísimas gracias a Cristian por siempre no solamente dar servicio de dientes para afuera, pero siempre dando el servicio en diosa y en comunidad. Y pues él tiene toda la razón, en marzo los vatos como que calladitos se ven más bonitos, Sí, ¿no? es un tipazo, Cristian. Hablar con Cristian siempre es garantía de que uno va a oír cosas interesantes y fuertes, porque habla fuerte, Cristian. Y el tema es si el feminismo, marzo, que estamos celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha feminista, aunque muchas personas también lo toman como una celebración de lo femenino, que son dos cosas diferentes, pero que nace como una conmemoración de la agenda feminista para recordar a todas esas mujeres que lucharon y que seguimos luchando por la equidad, pero esta lucha feminista, Laura, necesita un acompañamiento espiritual. Vamos a platicar de eso, pero para que podamos entendernos, Lau, y ubicarnos, yo quisiera que nos explicaras un poquito qué es esto del sacerdocio de la diosa, a qué diosa nos referimos, qué es esto del Circus Sanctuary. Platícanos un poquito. Casi, casi como que con qué se come esto de ¿Con la qué, diosa, claro, ¿no? con qué se come? Pues tiene mucho que ver, fíjate, porque tiene mucho que ver empezando por la colonización, ¿no? Porque nuestros ancestros, yo soy mexicana de México, yo nací en el Distrito Federal y por cierto que me encantó que leyeras mi nombre completo, Laura Sofía González Herrera. Tiene años que no lo escucho completo, Procuro porque presentar así a los invitados de este programa sí, como un homenaje de mi parte a nuestro linaje femenino. claro, Porque eso nos claro, da el apellido de papá. Sí, a mucha honra somos hijos de papá, pero también de mamá. mamá, claro. Y fíjate que la situación es que acá en Estados Unidos todavía está más complicado y un poquito más áspera la situación porque por ley mi apellido tendría que ser Hoffman, porque mi pareja, mi compañero, mi esposo, se apellida Hoffman. Y Ajá. entonces yo tendría que ser Laura Hoffman, pero pues como que no, dije yo me voy a quedar con mi nombre y nunca lo cambié y tenemos ya muchos años de casados y sigo este, siendo Laura González y bueno qué bálsamo al alma recordarme a través de tu voz que soy Laura Sofía González Herrera. Gracias. Gracias a Honrando ti. lo femenino y honrando a la diosa. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cuál diosa? ¿De qué diosa estamos hablando? Pues la diosa cósmica, la diosa universal, la diosa creadora del todo, la diosa que es un concepto que ha estado siempre, eh, que ella siempre ha sido presente, es omnipresente, y que tuvo que agarrar unas formas y unos nombres más políticamente correctos para apaciguar el paladar de los colonizadores, porque todo lo que los colonizadores hicieron en América, en el continente americano, pues primero se lo hicieron a su propia gente allá en las Europas y en todas esas tierras viejas, ¿no? A los pueblos celtas, ¿no? A los pueblos celtas, a los irlandeses, a los
nórdicos, por todos lados, porque por donde haya llegado la religión del cristianismo, todas las religiones abrahámicas, este, borraron o pretendieron o quisieron borrar sus raíces paganas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el paganismo? Paganismo literalmente es venerar, honrar y trabajar con los ciclos de la naturaleza. Mm, Eso es ser pagano. Ahora se practica neopaganismo, porque yo no voy a rezar en la tierra, a hablar con la naturaleza, a pedir que mi cosecha sea abundante, porque simple y llanamente pues yo no cosecho, ¿verdad? Yo vivo en una ciudad, ya tiempos modernos, etcétera. Eh, y aunque yo cosechara, si hoy no se dio mi lechuga, pues yo puedo ir a la tienda y comprar una lechuga, ¿no? claro, Porque ya la globalización es tal. Sin embargo, tomamos los mitos, tomamos los ritos, tomamos las metáforas, tomamos las alegorías de aquellas tradiciones paganas de antaño, el paganismo clásico, pues el griego, el romano, pero obviamente también el celta, el inglés, que es lo que más, de donde más se basa la religión Wicca, y se adapta y se adopta y se adopta y como tal, como una tradición religiosa. Y entonces dentro de esas tradiciones siempre, siempre, siempre ha habido una trinidad sagrada, una trilogía, un grupito de tres. Y en esa trilogía, pues así. normalmente nos referimos a la mamá, el papá y el hijo, o la mamá, el papá y la hija, o aquella fuerza creadora que se divide en masculino y femenino, etcétera, etcétera. Esa triada, esa trilogía sagrada, pues Pero no no es es más que exclusiva de todo, la Iglesia Católica, como dices, está presente en muchas tradiciones. sí, en muchísimas tradiciones. Mm, Y entonces esa trilogía, pues normalmente viene siendo la Tierra, el Sol y la Luna. Hay que ujú, acordarnos que hace muchos, muchos años se creía que la Tierra era el centro del universo y ujú. que el Sol y la Luna y los demás astros y planetas giraban alrededor de la Tierra, lo cual ahora sabemos que es muy distinto, ¿no? Pero esta presencia femenina, omnipresente, fuerte, siempre ha sido el centro, la madre, la mater, la matria, que es la Tierra, La madre ¿no? tierra. Y ya por ahí, no me acuerdo exactamente los tiempos, porque el que es académico es el Cristian y es el que se sabe todas las fechas. Yo lo cuento todo muy así como me sale. En un momento dado, a los griegos fueron los que le pusieron el nombre de Gaia. Y entonces ya a la Tierra se le queda el nombre de Gaia. Y ya después se le pone la madre tierra, la madre naturaleza. Y nosotros los humanos, en nuestro desenfreno de querer controlar y de querer ser colonizadores, porque repito, los colonizadores primero se autocolonizaron allá en el continente viejo, luego llegaron a América, colonizaron todo por acá y se sigue colonizando, ¿no? Porque a la tierra se le trata como a una mujer que se le usa, se le abusa, se le tira. Eh, excelentes frases de la doctora Jean Shinoda Bolen, que dice que como un árbol, ¿no? A las mujeres se nos ha puesto en un lugar de segunda o tercera o cuarta o quinta clase como objetos y como objetos de uso y abuso. Entonces, la correlación que hay entre la ecología y todo y con perdón de la palabra, lo voy a decir, el desmadre que hay ecológico, lo que está pasando en la Tierra, es precisamente porque está esa negación de el entender que somos parte de la naturaleza y que como buenos colonizadores, hijos de nuestro padre colonizador, estamos también colonizando la Tierra. Y entonces la Tierra hablo, el planeta, ¿no? Estamos hablando de ecoactivismo, ecoespiritualidad. Y pues, ¿quién es la diosa? Pues es ella, es Gaia, es la Tierra, es Pachamama, La Pachamama. Ajá. es Tonantzin Tlali, nuestra Tierra Madre, es Tonantzin Mesli, nuestra Luna, En México, ajá. es todas, es todas. Ya Todas tendremos, estas diosas madres, ¿no? Las Cibeles en Grecia, como dices, Tonantzin en México, Pachamama en Sudamérica, son las diosas madres, ¿no? pero no solo son madres, porque también tienes Chantico, que es la diosa de la guerra, también tienes a Perséfone, que es la diosa del inframundo, también tienes a Kali, La Kali, diosa que no te guerrera. metes con ella porque No, tu marido
También tienes a la Santísima, ¿verdad? Que tampoco te metes con ella, la Santísima Muerte, porque Mm, cuidadito. Y entonces todas estas fuerzas de la divinidad, que precisamente se les envuelve a todas en un concepto omnipresente, que es Madre Cosmos, Madre Tierra, Madre Luna, femenino. A eso es a lo que llamamos lo sagrado femenino. Y mm, entonces esta diosa es un concepto, ¿verdad? Ya la diosa, como dicen acá en Estados Unidos, the goddess, o sea, la universal, pues no tiene nombre y no tiene lugar de origen, porque tiene todos los orígenes y tiene todos los nombres. Se mm, maneja el concepto de la diosa de los 10.000 nombres, porque tiene 10.000 nombres. Y ella está omnipresente en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las formas de vida y en toda la vida. Porque simple y llanamente, y estoy hablando de biología, no de género, biológicamente, pues todos salimos de un canal vaginal, claro, todos salimos de una madre. Y claro. entonces es muy difícil pensar que nuestro Padre Dios, Diosito, pues ¿cómo vamos a nacer de un falo? O sea, está, como que no tiene sentido, ¿no? Y entonces esta tradición, religión, filosofía, estilo de vida, um, activismo espiritual, ecoactivismo, etcétera, etcétera, pues todo está basado en ese concepto de lo sagrado femenino, de la diosa con sus múltiples facetas, porque cuando pensamos en diosas y en diosas madres, esa es una de las muchas facetas y de Mm, los muchos matices que tienen las diosas. Porque mm, tú y yo como mujeres no tenemos nada más un matiz o una faceta, somos muchas cosas, ¿no? mm. Oye, Me da pero sí es risa. un hecho, muchas personas dicen que las mujeres somos como puertas dimensionales, porque la única manera en la que un alma puede encarnar en esta dimensión que llamamos tierra es a través de una mujer, ¿no? Hasta el Maestro Jesús, ¿no? Tuvo que ser a fuerza a través de una mujer, ¿no? Ujú, Pero como bien dices, no es nuestro único aspecto. Yo no soy mamá. ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, tenemos el concepto en la espiritualidad de la diosa, se divide, es tripartita, ¿no? Se la divide como diosa madre, la doncella, luego la madre y luego la anciana. Y pero vemos Ella, muchas madre y anciana. Ajá. doncella, madre y anciana. Pero habemos muchas personas que no somos madres de hijos biológicos, Como yo, ajá. pero somos madres de nuestras creaciones, de nuestros proyectos, de nuestros libros que escribimos, de nuestros podcasts que hacemos, o sea, todo lo que creamos, estamos siendo mamás de toda nuestra creación. Entonces, no se limita al género tampoco, Ok. no se limita a la vulva, no se limita a parir, porque te decía yo antes, somos multidimensionales y me daba risa porque decías, Cristian habla fuerte. Y estaba yo pensando, híjole, es que no has hablado conmigo todavía, porque yo Ah. no conozco a Chiqui Cristian. A veces él me tiene que decir así como que, colega, bájale un poquito. Ujú. No, no es cierto, jamás me ha dicho, ni creo que me lo diría, pero sí de repente me dice que fuerte. Porque tenemos que hablar fuerte, Claudia, porque tenemos muchas décadas, tenemos muchos cientos ya de años no hablando fuerte. Ujú. Entonces, tener ese acompañamiento espiritual, bla, tener ese acompañamiento espiritual de diosa en nuestro camino feminista es algo fantástico, ¿no? Y yo lo digo mucho acá en Estados Unidos, en Chicago particularmente donde estoy, pero también enseño, tú sabes, a través de las redes, pues por todos Claro, lados. no hay límite. Eh, el día que los hombres entiendan que el feminismo existe también para su liberación, Por supuesto. porque, y muchas personas no estamos listos para esta plática, pero el mismo sistema que ellos mantienen es un sistema que los está apachurrando, porque ellos no se dan permiso de sentir, no se dan permiso de llorar, no se dan permiso de ser tiernos, no se dan permiso de ser padres, no se dan permiso de muchas cosas, porque tienen que ser el macho, que se pega en el pecho como un gorila, diciendo, es que somos machos y las mujeres en la cocina y no sé qué, no sé qué. Y no vayan a creer que estoy exagerando, ni que, hay esta vieja que está hablando, si eso ya no pasa. Métanse a redes a leer posteos del 8M. Y ahí está más que comprobado que ni se ha acabado, ni ya no existe el patriarcado,
ni ya no somos machistas, sobre todo en México, que ya no somos machistas. Yo decía, con miedo, Claudia, le decía yo a la gente, yo soy de México, creo que es uno de los países más machistas del mundo, y a veces yo decía, en teoría, se me hace medio, me imagino que los mexicanos son los más machistas, y cuando empiezo a ver las marchas de 8M y cuando empiezo a ver las pintadas y las rayadas, y cuando empiezo a ver en la pandemia, y durante la pandemia y después de la pandemia, las marchas pro aborto, las marchas por el derecho de elegir, por la liberación de las mujeres, etcétera, ningún país ha tenido una reacción tan violenta y tan emblemáticamente machista como la han tenido en México. ¿En contra de las marchas? Claro, en Ok. contra de las marchas, en contra de las mujeres, en contra de la libertad de elegir. O sea, nos quieren de verdad tener de vuelta en la cocina. Y yo lo digo porque lo veo desde acá, porque nos llegan pues las noticias de todos lados. Y lo ves en redes. O sea, cuando te remueves del país, cuando te remueves del lugar, lo alcanzas a ver en las redes. La cantidad de machismo que existe todavía en México, ¿no? O sea, con el trabajo, por ejemplo, que hace Cristian de hombres conscientes, pues te das cuenta que sí hay un montón de vatos que se quieren sanar, pero igual hay un montoncísimo de vatos que no solo no quieren, pero se les hace que es una locura sanar. Y entonces que no entienden que el feminismo es para sanarlos a ellos también y Claro. para que puedan existir en todas sus dimensiones, porque reprimen un montón de dimensiones y luego no pueden con las emociones, no pueden tramitar esas emociones dentro de sí mismos. Y entonces dentro de la espiritualidad de la diosa, pues damos ese acompañamiento a través del feminismo, como te decía yo, feminismo, ecoactivismo, ecoespiritualidad, um, activismo consciente, inclusión, etcétera, etcétera. Inclusión sin asteriscos de, pero no aplica a esto y aquello. O sea, la inclusión dentro de la espiritualidad de la diosa es todos, todas, todes. Punto. Fíjate, Laura, que platicaba yo el otro día con unas compañeras de aquí de la radio. eh, y bueno, a ver, yo hablaba precisamente de esto que empecé diciendo, de que la fecha del 8 de marzo se ha tomado como una celebración de lo femenino. Está bien, pero que estamos perdiendo de vista que en realidad es una fecha de la agenda feminista, porque se escoge precisamente el 8 de marzo, porque hay una serie de movimientos, específicamente en Nueva York, en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las mujeres salen a protestar por sus derechos laborales y Ujú, que ambas manifestaciones tuvieron fines terribles para las mujeres. Entonces, por ujú, eso es que se escoge el 8 de marzo. Y ahora hay muchas mujeres que dicen, es que yo no creo en el feminismo. Y digo, ¿estás diciendo no crees en el feminismo o que el feminismo no te representa sentada en los beneficios que el feminismo ha logrado? Porque sin ese feminismo ni siquiera podrías tener la oportunidad hoy de estar dando tu opinión de nada. claro. Y muchas veces lo damos desde mujeres, clase media, media alta, alta, que viven en ciudades, que tienen una cierta educación. Y se nos olvida que hay un montón de mujeres en México y en el mundo que siguen viviendo situaciones muy precarias. Y que aún mujeres, ya lo dije, clase media, media alta, alta, con educación, viviendo en ambientes urbanos, a mí se me ha pasado que a veces me siento discriminada nada más por ser mujer. Y eso que tengo estos privilegios, ¿no? Pero Ujú, ¿cuántas mujeres no los tienen? El problema es que se ha pensado que el feminismo es contra los hombres, y así lo manejan algunas feministas, pero no todas. Cuando el feminismo en realidad lo que está buscando es una sociedad más justa. Y es más ujú, justa para las mujeres, y al ser más justa para las mujeres, es más justa para los hombres, porque como bien dices, los liberamos de una serie de presiones, ¿no? Que el sistema patriarcal les ha impuesto, en contra del sistema patriarcal, no de los hombres. Pero hay mujeres que me decían, es que el feminismo es como dividir. Y yo no creo en feminismo y machismo. Yo creo en que igualito. aprendamos juntos, sí, pero antes de poder lograr ese aprendamos juntos, sí tenemos que ir a conquistar un chorro de derechos Claro. que han sido negados. Mira, no creo en el feminismo y decirlo fuerte y como dicen acá en Estados Unidos, with all your chest, con todo el pecho, decirlo fuerte y con todo el pecho, no creo en el feminismo. Bien dices tú, sentada en los privilegios, ¿no?
Creo en el igualismo. Morra, deja de echarte esa mentira boba y se trata de entender la justa rabia y el hartazgo. Porque, ay, es que la pared, güey, o sea, ¿te importa más una pared que las muertas? Mira, Claudia, cuando yo estaba hablando de feminismo hace 2 años, yo leí las encuestas que eran 9 mujeres al día que eran asesinadas en México única y simplemente por el hecho de ser mujer. Este 8M lo volví a googlear porque hago este tipo de entrevistas, trabajo comunitario, activismo, etcétera, etcétera. Ya subió. No O somos sea, 10, ahora son 10. ¿sí? Ahora son 10 mujeres al día. Entonces, es como poner la pata en el cuello de alguien y cuando quitas la pata por un segundo o cuando ese alguien por un segundo se puede mover de abajo de la pata que la está presionando y dice, óyeme desgraciado, me estás ahogando. Ay, mira las que violentas son. Míralas cómo se ponen a pintar y a quemar. Vato, si tú estuvieras la mitad de reprimido y oprimido como nos tiene a nosotros este sistema, no entenderían, jamás lo van a entender, jamás van a llegar a entenderlo, porque no son mujeres, porque no tienen vagina, porque no saben lo que es vivir con miedo. Sin embargo, no solamente los vatos lo descalifican, también muchas, los hombres, también muchas mujeres, ¿no? Sí, Y mira, yo lo entiendo, te voy a decir, yo entiendo este hartazgo. Sin embargo, veo las calles vandalizadas y digo, no, no está bien. Sin embargo, luego me pongo a pensar, a ver, si yo, Claudia Sunsolo, mujer leo que soy, que he aprendido a apaciguar mi león, pero a veces se me alborota, si yo, Claudia Sunsolo, me hicieran algo a mí o a un ser querido, ser amado, a una mujer que yo ame, y las autoridades no me respondieran, yo no estoy muy segura de que yo, Claudia Sunsolo, reaccionara muy pacíficamente. No sé de que yo, Claudia Sunsolo, pudiera ser capaz. Y lo digo con toda la honestidad del mundo, ¿no? claro. Porque es muy fácil decir cuando no te ha pasado, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar, si me pasara a mí, no sé de qué sería capaz. Ahora, lo que sí pienso, Laura, es que el movimiento feminista sí tendría que ser más inteligente, porque lo que está pasando es que se está ganando muchos, ¿cómo se dice?, detractores, ¿no? Cuando si fuera un poco más inteligente, se podría ganar adeptos que los merece, porque la No, causa es justa. ¿Tú crees fíjate que que no? no, porque toda la violencia que vivimos todos los días, o sea, esas 10, mira, cuando una persona muere, estadísticamente, cuando menos 30 personas son afectadas por la Sí, muerte de esa una que murió. sí, claro. Tú estás contando que 10 mueren al día, 10. Entonces 300 personas son afectadas por esa una que murió. Ajá. Y estamos hablando de estadísticas frías, ¿no? Esas 300 personas hoy se sienten exactamente como tú ahorita dijiste, yo no sé qué haría, pero algo haría. Multiplica esas 300 personas por 10 días, ya son 3,000. Sí, Multiplícalo por todo el año, ya no me sale en la cabeza la cuenta, pero es un montón de es gente. un montón de gente. Y te voy a decir por qué no, para empezar, no le debemos justificación de nuestra violencia y de nuestro justo hartazgo a nadie. Si no te gusta ir a marchar, a rayar, a pintar y etcétera, etcétera, pues no lo hagas. Tú sé feminista, tú Claudia y tú quien nos escuche, tú sé feminista desde tu lugar, desde tu trinchera, desde donde tú puedas ejercer tu feminismo. Y habemos muchas que estamos en diferentes niveles, ¿no? Hay muchas mujeres, cantidad impactante de mujeres que no pueden ni siquiera darse el lujo de pensar en ser feminista, mucho menos serlo abiertamente, ¿no? Pero hay una explicación bien interesante que tiene todo que ver con el rayar, quemar y destruir. Y ahí te va. Yo esto lo aprendí con la lucha de las mujeres negras acá en Estados Unidos. Porque cuando la pandemia, que asesinaron al señor George Floyd y que toda la gente del grupo de Black Lives Matter se volcaron a las calles a romper, a quemar, a robar, a destruir, se manejó mucho esa conveniencia al entendimiento de, ay, pues míralos,
eh, gente afroamericana, como siempre, entre comillas, destruyendo, robando y haciendo Los relajo. revoltosos de siempre. Los revoltosos de siempre, claro, la gente afroamericana. Y entonces tuve la gran suerte, mi amiga Esther explicó muy elocuentemente por qué cuando llegamos a ese momento del hartazgo y de la justa rabia, romper, quemar y destruir es exactamente la respuesta correcta. Volvemos al sistema opresor, ¿verdad? Vivimos en una ilusión, es una ilusión de seguridad, donde el Estado te dice, si te portas bien, yo te voy a dar una recompensa. Si eres buen ciudadano, si pagas tus impuestos, si trabajas, produces, mantienes al Estado, mantienes a tu familia, progresas, etcétera. Mientras tú hagas todo esto, yo, Estado, te voy a dar protección, alumbrado en las calles, voy a arreglar los baches y voy a hacer leyes que te protejan, como leyes médicas, leyes de salud, leyes para el derecho de tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un contrato social que se hace con el Estado. Si no me avientas una piedra, yo no te voy a aventar una piedra, por el contrario. Si tú eres bonito y no avientas piedras, yo voy a asegurarme que el que te aviente una piedra va a pagar. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando el sistema, en el caso del señor George Floyd, el mismo, un policía, fue quien lo asesina? Sistema corrupto, sistema que no está sirviendo, sistema opresor. Y para llamar la atención y disrupt, como molestar el sistema opresor, pues les vas a dar donde les duele, que es en el capitalismo, es en el patriarcado, es en los monumentos históricos. O sea, yo te juro que Benito Juárez le importa 3 hectáreas si pintamos el hemiciclo, ¿me entiendes? Pero 10 mujeres son asesinadas al día por tener una vulva y 300 personas, cuando menos, son afectadas ese día. Y cuando lo multiplicas por 365 es un montón de gente y todas estamos hartas. Y Benito Juárez tiene mucho que ya murió. Y a Benito Juárez no le va a pasar absolutamente nada, ni a su legado, si una mujer raya el hemiciclo. Si no te late ir a hacer violencia, si no te late ir a hacer esas cosas, si tú no quieres ir a... Y es que la cosa es, Claudia, ¿te acuerdas aquella que bailó? ¿Y cómo se burlaron tanto? Aquella muchacha que decía, yo bailo por las que ya no pueden, yo bailo por las que ya no están. Ok. Y todas se burlaron de ella porque bailó. Y entonces si bailamos, mal. Si hablamos en un radio, malo. Si pintamos una pared, malo. Entonces, ¿cómo quieren que protestemos? Ay, por favor, ya no nos maten. Hay un montón de canciones ya que dicen no nos maten. Hay un Bueno, montón pues es de que en mujeres realidad que no nos ningún maten. pueblo, ningún sector social ha logrado su libertad pidiendo por favor, ¿no? Eso sí es una realidad. Exactamente, exactamente. Eso sí es una realidad, ¿no? Y lo platicaba con Cristian el otro día, ¿no? Cuando hablamos de la paz. O sea, ninguna colonia se ha liberado pidiendo por favor. Los negros no se liberaron de la esclavitud pidiendo por favor. Este, pues no. No, las Y ni qué mujeres no hablar, logramos el derecho al voto pidiendo por favor. Este, y ni qué hablar de, por ejemplo, diríamos ahorita, pues ya no hay, la gente negra ya no es esclava en los Estados Unidos. O sea, el sistema lo sigue minimizando. Pero mira, hay mujeres que me han dicho, no, pero nosotros que estamos en el rollo de la espiritualidad, no, no tenemos que estar en contra de la violencia, porque violencia genera más violencia. Este, y a poco no podemos aprender por la vía del amor, para juntos como humanidad. Yo sí creo, te lo digo Laura, que tenemos que ser más inteligentes para ganar adeptos en vez de detractores. Yo sí creo que debemos, hombres y mujeres, unirnos como una sola humanidad, ¿no? Pero también digo, pero estamos en el proceso de eso y mientras, ¿qué no? Mientras hay que luchar y mientras hay que ir y denunciar y como dicen, decimos, ¿no? La libertad y los derechos no nunca se han ganado así por las... Por favor, no. Pero te digo, pero yo me encuentro, ya no digas con hombres, con mujeres que dicen, ¿no? Aprendamos por el camino del amor.
¿Tú qué le dirías? Porque somos espirituales. ¿Tú qué les dirías? ¿De qué espiritualidad estamos hablando y de qué espíritu? Porque los demonios también son espíritus. Entonces, como yo te lo dije hace un momento, ¿no? O sea, a mí no se me hace menos inteligente ir a romper un vidrio o a pintar una pared Mm, que hacer un podcast. mm, Yo no creo que sea menos inteligente. mm, Yo no creo que sea menos inteligente levantarte en un foro como Audrey Funk y decir las gordas también tenemos derecho a hacer perreo. Porque si tu feminismo no es incluyente, pues no es incluyente. Y no creo, al contrario. Audrey Funk es una artista fantástica y tengo la bendición y la suerte de que es mi amiga personal. Tiene una sabiduría esa mujer. Y yo no sé si Audrey quema, pinta, raya, pero sé que sus canciones y las letras son unos bombazos al patriarcado, ¿no? Y no creo que Audrey sea ni más ni menos inteligente que la morra que rayó y pintó. Entonces no mm. creo que sea una situación de inteligencia. Tampoco creo que sea una campaña de ganar adeptos. Ay, es que vénganse, únanse a nosotras porque somos únete al optimismo. O sea, no, no es una campaña. No es Aquí se para caerle trata, bien a nadie. no, hija de mi vida, imagínate, si yo hiciera todo lo que hago por caerle bien a alguien, pues nunca haría nada. O sea, no se trata tampoco de le voy a caer bien a la gente. Aquí se trata de decir, si yo pudiera, porque físicamente no puedo ir a las pintas, no puedo ir a las marchas porque no tengo la habilidad tengo una disabilidad física, ¿cómo le llaman? Antes, ¿Discapacidad? discapacidad, gracias. Física, que no me permite ir a las marchas. Que si yo hubiera visto estas marchas hace 30 años, o sea, te aseguro, te garantizo, que yo hubiera estado colgada ahí del hemiciclo o bailando como la que dijo yo bailo por las que no pueden bailar, ¿no? No creo que demerite su inteligencia, ni que lo hacen por caer bien. Es para crear conciencia, es para llamar la atención, es para decir, hey, esto está pasando. Aquí se matan a 10 mujeres al día simplemente porque son mujeres. Y te están mostrando, están matando 10 morras. Y luego Y los la hombres dicen, gente, pero matan también a los hombres. De hecho, y los la gente mismos. dice, permíteme terminar, aquí te están diciendo en la marcha, matan a 10 mujeres al día. Y en vez de prestar atención al hecho de que están matando a 10 mujeres al día, la atención se va al monumento, a la vidriera, al estante. O sea, no hay coherencia. Y entre menos nos hagan caso de que estamos haciendo ruido porque nos siguen matando, más vamos a destruir. Y no quiere decir que carezcamos de inteligencia. Y cada una que puede y quiere hacer trabajo desde donde pueda. Si las compañeras quieren cantar kumbaya, rezar y ponerse de rodillas y pedirle a la diosa o a Dios o a quien sea, háganlo. Pero no nos digan que no vayamos a romper y a quemar, porque no nos vamos a detener. Porque ¿sabes por qué lo estamos haciendo? Por todas y por todos. Pero a ver, aquí el aspecto espiritual es que entonces tú agarras ese poder de esa diosa, valga la redundancia, poderosa, que genera la vida, que protege la vida, esa diosa guerrera, para hacer esta lucha. Claro, claro. El patriarcado y el capitalismo, pero sobre todo la colonia, el colonialismo, vino y dijo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y como tal, pues todos los que nos parecemos a Dios somos buenitos. Y ¡pum! Nos pusieron una imagen de un señor delgado, rubio, con cabello largo y ojos verdes. Para empezar, Jesús, la persona histórica, era un hombre palestino, por cierto, y judío de aquella zona a la que llamamos el Medio Oriente, de piel amielada o acafesada y de Más bien ojos moreno, sí. moreno. Entonces, para empezar, pues el chuchito que nos trajeron no es el Jesucristo histórico, no es el Jesús histórico, para No, empezar. no. Y hay un gran abandono espiritual para la gente de cualquier color, desde nosotros que somos indígenas hasta la gente negra. Y hay un gran abandono espiritual, sobre todo hacia las mujeres, porque la religión colonizadora no solamente nos dice, si no te pareces al creador, no eres divina. ¿Cómo va a aparecer un hombre si soy mujer?
Y dos, porque eres mujer, eres la fuente de pecado, tentación, bla, 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 todo lo malo. Y parirás con dolor y sangrarás por 9 días y bla, 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 todas esas, no quiero decir groserías, pero todas esas tonterías que nos vienen a inculcar en estas religiones. A la diosa con la que yo comparto, esto te va a sorprender tal vez. Yo no me hinco a rezarle a la diosa. Ujú, La diosa en la que yo creo no quiere que yo me hinque a rezar. La diosa en la que yo creo y de la cual soy ministra quiere que yo viva, que yo goce, que yo experimente, que yo sea feliz, que sea completa, que me vea en ella. ujú, Porque ella tiene muchas formas y muchos colores. Y todos los colores que ella tiene son los colores que tenemos los seres humanos. Y todas las formas que ella tiene son todas las formas de todos los seres humanos. Y cuando ella creó a la rosa y creó al girasol y creó al diente de león, no dijo una flor es más bonita o más valiosa que la otra. ujú. A esa es a la diosa que yo le rezo, pero no le rezo en cada rodillas. Claro. Mis rezos son esto, hablar abiertamente, tener la capacidad de decir lo que pienso y lo que siento. Mi Sí, porque no es devoción una diosa que está, te someta, no, al contrario, una diosa que te salva, que te levanta, que te alza, que te significa, que no encuentro la palabra exacta. es una diosa que te está hablando de el derecho a existir tal y como eres, con todos los matices que tú tienes, con todos los colores que te crean, y que te dice tanto derecho tienes a ser gorda, como flaca, como alta, como baja, como seria, como muy risueña, como muy enojona, como muy compasiva, o sea, todo, todo. Y en los muchos matices de la Y diosa, amorosa y guerrera y todos los matices. claro, de todo, de todo. O sea, tienes, como decíamos hace un momento, tienes aquella imagen de la madre sumisa, amorosa, aquello de la abnegación todavía está un poquito como que al menos en los países latinoamericanos, yo creo que todavía incluyen mucho esa como énfasis en la abnegación, Sí, ¿no? Y pero por otro lado es la misma diosa que dice, o sea, como leona, métete con mis leoncitos, métete con mis cachorros y se te va a aparecer la diabla. por eso me encanta Kali, la diosa hindú Kali, ¿no? La pareja de Shiva, porque es la diosa del amor, es una diosa benévola, hermosa, pero no te metas con los suyos, no la provoques, no, así que no le busques tres pies al gato porque se convierte en la diosa guerrera destructora de mundos, ¿no? Y te gusta Cali porque no te han presentado a Chantico, A pero ver, déjame cuéntame, presentarte a Chantico. dime, Chantico es el fuego del hogar. Para empezar, Chantico es mexica, es mexica, mexicana, ella es mexicana. Es la pareja, dualidad, contraparte, imagen en el espejo de Huitzilopochtli. complemento, ajá, el De opuesto Huitzilopochtli. complementario, ¿de quién? De Huitzilopochtli. Ok, Y claro que en México conocemos a Quetzalcóatl, Tonatiuh, que son hombres. Y ajá, se nos ha olvidado mucho hablar de sus complementos, de sus dualidades. No son complementos, son dualidades. Es como un desdoblamiento hacia el otro género, es que son correcto. todo el montón de diosas que existen. No vienen a completar nada. Me encantó lo que estás diciendo. Es que perdemos de vista, no sabemos que en todas estas mitologías siempre hay un desdoblamiento del mismo ser divino, que es el lado masculino y el lado femenino, pero del mismo ser divino. Es que la Claro. divinidad, como la entiende la tradición católica, es como masculina, ¿no? Pero no, todas las demás tradiciones siempre la manejaron como dual, masculina, femenina. Es que a la diosa madre en la cristiandad le hicieron una palomita. O sea, ni siquiera la dejaron en persona, le hicieron una paloma. Pero déjame contarte de Chantico. Chantico es el desdoblamiento femenino de Huitzilopochtli. Ok, Y ella es el fuego del hogar. ok, Ellas son los tres carboncitos donde pones encima de la olla para cocer. Pero Chantico es el calor interno. Y entonces ella es el calor de tu vulva cuando estás excitada. Ella es el calor de tu sexo, y entonces es sexualidad, sensualidad, ¿verdad? Pero también es el calor del hogar, de ese hogar bonito, donde te reciben, donde te apapachan, donde sientes rico, donde llegas a disfrutar.
Pero Chantico es la madre y Chantico es la protectora de la matria. Y si alguien viene a querer atacarte, es Chantico, la que como volcán va a salir a defenderte. Ella es Chantico. Es el fuego del volcán, es la dualidad de Huitzilopochtli. Poco se habla de ella porque diosa femenina, pero Poco se habla de las diosas femeninas. Ajá. parte de las diosas. Fíjate que yo estoy actualmente haciendo un trabajo que se llama precisamente Decolonizando la diosa, donde estoy compartiendo acerca de muchas diosas mesoamericanas, aztecas, decimos que no es aztecas, son mexicas o mexicatenochcas, eh, concentrado más importante en lo que es el centro del Valle de México, del país México, eh, conocimiento tolteca, chichimeca, azteca, y entonces son todas estas diosas de las que estoy hablando. Estoy dando estas clases en inglés, desafortunadamente no las estoy dando en español, pero estamos hablando precisamente de colonizar la diosa y de hablar de diosas de los panteones de América, porque acá tenemos unas diosas muy potentes para que incluso dentro de la espiritualidad de la diosa, pues no tengamos que andar buscando por allá que a Cali o que a Perséfone o que a Demeter, Mm, que no tiene absolutamente nada de malo que la claro, gente se abrace con la Santa Brígida o con Isis o con Yemayá, bueno, no, Yemayá es de acá de América, Perséfone, Fortuna, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de diosas acá en el continente americano y claro, hay nos que hemos, conocerlas. sí, las hemos dado la vuelta y pues hay que conocerlas. Laura, tenemos 5 minutos para que nos platiques de este libro que acaban de publicar, que se llama Madre Mundo, Espiritualidad de la Diosa. Rapidísimo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Sí. Fíjate que es una iniciativa muy, muy hermosísima de mi colega Cristian Ortiz, quien dijo, a ver, habemos un montón de hermanas hablando de la espiritualidad de la diosa en Latinoamérica y en España, todas hablamos español, ¿y qué hacemos que no estamos haciendo un libro juntas? Y entonces Cristian se dio a la titánica tarea de convocarnos a todas las compañeras, colaboradoras, sacerdotisas, artistas, artistas plásticas, artistas de la palabra, sanadoras, mujeres medicinas, sacerdotisas, ministras, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo él una gran convocatoria y entonces nos pidió a todas que escribiéramos algo y termina ese algo siendo esta maravillosa compilación de trabajos devocionales, trabajos espirituales, trabajos vivenciales, de dónde, cómo y con qué se come la diosa. ¿Quién es diosa? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo se nos revela? ¿Cómo aparece? Eh, hay colaboradoras de España, hay colaboradoras de Centro y Sudamérica, hay colaboradoras de México y habemos pues las que somos personas que estamos en la diáspora, como yo y algunas otras, que pues andamos acá por todavía le dicen gabacho en México. Cuando yo me vine hace 25 años le decíamos el gabacho. Pues los que andamos acá por el gabacho en Estados Unidos. Y entonces es una amorosísima labor que Cristian nos convoca, nos integra, se da la tarea de la edición y pues entonces cada una de nosotras, algunas compartieron más de un ensayo, yo compartí un ensayo y por ahí Cristian nos puso QR codes para hacer con el teléfono y irnos a las meditaciones o a los podcasts, todo está en el libro. Comparto yo particularmente un artículo que se llama Por amor al arte y que tiene todo que ver con ese proceso del que tú ya hablábamos al principio del programa de las personas que no somos mamás o que han sido mamás biológicas de hijos humanos. Pero esa conexión entre la diosa, la creación, la creatividad y el arte devocional. Que bueno, no es nada nuevo el arte devocional, o sea, te vas a la Capilla Sistina y ahí ves tremendo arte devocional que hizo Da Vinci, ¿no? ¿Sí era Da Vinci? Creo que sí. Miguel Ángel, Miguel Miguel Ángel. Ángel, perdón, perdón, me latía que andaba yo diciendo una tontería. Entonces el arte devocional pues no es nada nuevo, ¿no? Pero yo te estoy hablando en la parte del libro que me toca, que es el ensayo mío. Hablo de la conexión entre la diosa, la creación y el arte. Y para darte así como que una probadita, Claudia, si la cualidad distintiva de la diosa es crear, cuando nosotras estamos creando, estamos entrando en un estado que es como diosa.
Y entonces a través de crear, yo me convierto, no me gusta usar la palabra canalizar, pero es como que canalizas esa parte de ti que es diosa, porque estás creando algo que no existía, ¿no? Y yo soy artista también, yo hago arte, hago pinturas, dibujos, y pues nada, ahí en el libro puedes encontrar un par de piezas mías que Cristian me hizo favor de incluir. Pero bueno, hay un montón de artículos, ensayos que otras compañeras pues hablan más desde un lugar académico, antropológico, de diferentes diosas, de otros panteones, de otros lugares. Habemos personas que pues escribimos más desde un lado devocional, artístico, y hay otras compañeras pues que escribieron más desde el lado práctico, ¿no? O sea, cómo puedes devocionar, cómo puedes hablar con la diosa, cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida, y etcétera. Es una colección muy, muy bonita de, pues todas nosotras viniendo juntas a hablar precisamente de algo que nos apasiona, pues que es la espiritualidad de la diosa. Y que las convoca Cristian porque hay hombres feministas, hay hombres que apoyan Claro, la causa. claro. Laura, un minutito, ¿dónde consigue la gente este libro? Claro que sí. Bueno, pues primero pueden hablarle a Cristian y decirle, oye, Cris, queremos un montón de copias para nuestra tienda. Oye, Cris, por favor, ¿dónde podemos conseguir un montón de copias para venderlas en nuestro changarro? Cris por ahí les hace la conexión para que puedan comprar, digamos que a medio mayoreo, para aquellas personas que tienen tiendas esotéricas, espirituales, etcétera. Y si Lo no, pueden pues, buscar en Facebook como Cristian Ortiz. Así. claro, Ok. Cristian Ortiz. El libro está en Amazon, claro, Perfecto. en Está Amazon pues en no hay pierde. Amazon. Claro. Madre Mundo está en Amazon. Me dio una página que es www Nuestra Señora de la Noche, todo junto, Nuestra Señora de la Noche.org, donde se habla de todo esto de la diosa, del sacerdocio de la diosa, donde también hay información del libro. Y para contactarte directamente a ti, Laura. Lo más fácil y lo más sencillo para contactarme es que me busquen como Magia Cerati, así las dos palabras juntas, magia y Cerati, como Gustavo Cerati, pero no más Cerati, eh, Cerati, así como suena. así como suena Cerati, Ajá. Magia Cerati con C, en Instagram, y a través de Instagram ahí está mi Linktree, ahí pueden encontrar todos los demás enlaces que los llevan a mi podcast, hago podcast, hago clases, hago talleres, hago lecturas de tarot, doy acompañamiento ministerial, caso gente, divorcio gente. Hay una ceremonia muy bonita, fíjate, para aquellos que deciden separarse. Y Ok. entonces, pues se hace también un acompañamiento espiritual en esa situación. Y pues Para nada, separarse en armonía y no terminar los claro, divorciados como perros y gatos. claro, claro. ¿Verdad? Porque así como se unen las cosas que se unen en armonía y en divinidad, así se deben separar. Así es, perfecto. Pues Laura Sofía González Herrera, muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2024. Gracias amigos por haberme acompañado el día de hoy. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices.